Ahora pasaremos a nuestra siguiente ponencia, que lleva por título Técnicas y mejores prácticas en el uso del videobroncoscopio. Esta será impartida por el doctor Sebastián Monsalves, quien nos acompaña desde Chile. El doctor Monsalves cuenta con una destacada trayectoria en el manejo de la vía aérea. El doctor fue presidente del Comité de Vía Aérea de Chile, es miembro activo de la Society of Airway Management y de la Difficult Airway Society. Es docente del máster en manejo de vía aérea básica y especializada, cirugía sobre vía aérea y tórax en la Universidad de Valencia, Hospital General de Valencia. Es anestesiólogo también en la Clínica Alemana de Santiago y docente en la Universidad del Desarrollo. Sin más preámbulos, damos inicio a esta ponencia. Adelante, doctor Monsalves. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, amigos mexicanos y latinoamericanos. Hoy día he sido invitado a acompañarlo en esta charla liderada por un Focus, a este encuentro, y para poder hablarles sobre un tema que me dio para reflexionar, ¿ah? Si bien un tema común, el título dio para reflexión, les voy a comentar a continuación. Les voy a hablar sobre la videobroncoscopía, vamos a hablar de técnicas y mejores prácticas. ¿Ok? Les comentaba lo del tema de la reflexión. Cuando leí esto de las mejores prácticas dije, wow, ¿qué querrán específicamente que les comente? Cuando hablamos de buenas prácticas o clínicas, tenemos que pensar qué es lo mejor. Lo mejor es lo que es éticamente correcto, más seguro, más eficaz. Y prácticas con respecto a la fase diagnóstica, la fase de ejecución y finalmente el manejo de complicaciones. Entonces voy a tratar de contextualizar esto y para que evitemos siempre el conflicto de expectativas, les voy a decir de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar. ¿Ya? Vamos a hablar de los videobroncoscopios. De aquí en adelante nos vamos a referir a ellos como óptica flexible, creo que es el término más correcto, porque precisamente estas buenas prácticas y todo lo que yo les comente debe estar basado en la mejor evidencia disponible. Y esta mejor evidencia nace entonces de la evidencia de la fibrobroncoscopía y de la videobroncoscopía. Entonces el término óptico flexible es más idóneo a mi parecer. Segundo, lo vamos a contextualizar en el manejo de la vía aérea difícil anticipada en pacientes que se ha planteado el uso del dispositivo para la intubación vigil. No les voy a hablar sobre las ópticas flexibles ni técnicas en el paciente dormido porque tiene menos rendimiento, ni tampoco voy a hablar de técnicas de aislamiento bronquial, que eso es materia de otro tipo de charla. ¿Ok? Con respecto a las videobroncoscopías, las ópticas flexibles de aquí en adelante, voy a poner énfasis en poder ilustrarles a ustedes cuáles son las ventajas, ¿cierto? Cuáles son sus desventajas para pensar y poder responder la siguiente pregunta. ¿Es la óptica flexible el dispositivo idóneo para la tarea, para el caso al cual nos enfrentamos? ¿O tiene o anticipa dificultades que requieren intervención? ¿O puede ser que requiera ser reemplazado o ayudado por otro dispositivo? En función entonces de esta evaluación diagnóstica de las ventajas y las desventajas, es que les traigo una propuesta de cómo poder optimizar el paso del tubo para tener éxito al primer intento. Es decir, cómo preparamos con la información óptica y no óptica nuestro primer mejor intento para tener la mejor práctica posible, ¿cierto? Y me voy a tomar la patudez para poder hablarles un poco sobre técnicas híbridas en función de lo ya comentado. Debo partir comentándoles entonces que el estándar, y ya esto hace más de 50 años desde que está descrito la óptica flexible, el estándar de oro para el manejo de la intubación vigil ha sido las ópticas flexibles. Inicialmente la fibrobroncoscopía. ¿Por qué? Porque se planteaba cuando la laringoscopía convencional no era capaz de ver las cuerdas ni de permitir una intubación, ya sea en forma electiva o como rescate de esta técnica. Y las primeras evidencias ya acumuladas desde hace muchos años nos muestran que es una técnica segura y eficaz, logrando una tasa de intubación global cercana al 99%,
con una bajísima, escúchenme bien, bajísima tasa de complicaciones. Cuando yo les digo que hay una tasa de complicaciones entre 1,5 al 18%, estamos hablando de complicaciones menores, con una incidencia nula, reportada al menos, nula, de acceso frontal al cuello no planificado. Por lo tanto, esto configura entonces la técnica intubación vigil con óptica flexible, se configuró en la historia como un estándar de manejo para la vía aérea difícil anticipada. Es más, y hoy en día debemos contextualizarla como un estándar de manejo para una inducción de alto riesgo. Pero la pregunta entonces, voy a decirlo al revés, lo que se generó entonces en el pasado fue un dogma de concepto, un dogma, un seco cognitivo, que decía que la intubación vigil era igual a la intubación con óptica flexible. Inicialmente se conceptualizaba esto como la intubación con el fibrobroncoscopio. Hoy en día han aparecido con el devenir de la videolaringoscopía, la óptica flexible han sido desafiadas en la tarea. Y la evidencia nos muestra que en aquellos casos en que se puede abrir la boca, se puede no insertar un videolaringoscopio o bien colocar un videoestilete para la tarea de la intubación vigil, estos equipos logran tasas de eficacia y seguridad clínica comparable con la mostrada con las ópticas flexibles. Entonces, en un mundo en que tenemos todos los dispositivos disponibles, somos competentes en su uso, la toma de decisión no es irrelevante. Y probablemente hoy día nos enfrentemos a casos complejos en que tengamos que elegir. Les traigo esta revisión bastante reciente, que es una metaanálisis y un análisis en red, que nos muestra lo que les acabo de comentar, que para la óptica flexible, videobroncoscopios, para los videolaringoscopios y para los videoestiletes, la evidencia actual los considera equivalentes en tasas de éxito y seguridad, mostrando diferencias, por ejemplo, en el outcome tiempo, mostrando entonces que la mayor velocidad le llevarían los videoestiletes, en segundo lugar los videolaringoscopios y por tercer lugar las ópticas flexibles. No quiero yo que ustedes entiendan que la óptica flexible es el menos conveniente de los equipos. Quiero que entiendan que cuando pueden colocar, en un caso, indistintamente uno u otro equipo, probablemente la óptica flexible es la más desafiante de los equipos, requiere más competencia, más ayudantes y en consecuencia demora más. Pero esto no quiere decir que sea, en ciertos casos, el equipo idóneo por sobre los otros equipos. Y lo que yo les quiero explicar ahora a ustedes es cuándo, en qué circunstancias las ópticas flexibles están por sobre los otros equipos. Y no solamente están por sobre los otros equipos, sino que se transforman en la única alternativa. Elegir los otros equipos para la tarea por familiaridad técnica, por sentirse que el operador tiene más competencia, pudiese ser deleterio y alejarse entonces de este concepto, esta idea de ofrecerle la mejor práctica clínica al paciente. Puse aquí en celeste las hibridaciones. ¿A qué me refiero con las hibridaciones? A las combinaciones de dispositivos. Poder combinar una videolaringoscopio con una óptica flexible ofrece ventajas con respecto a el uso de los otros equipos como monodispositivo. O bien utilizar una óptica flexible sobre un supraglótico. En fin, también lo vamos a ir comentando. Entonces vuelvo sobre la pregunta, y esta pregunta es base fundamental de poder establecer qué es esta buena práctica clínica. ¿Cuál es la herramienta correcta para realizar el trabajo? Y necesito entonces que comprendamos cuáles son las grandes ventajas de las ópticas flexibles sobre los otros dispositivos. A saber, las ópticas flexibles se adaptan a cualquier distorsión anatómica, pudiendo rodear las lesiones y pudiendo adaptarse a distorsiones de más de un plano óptico. Les recuerdo entonces que de minuto que pueden introducir la óptica por nariz, por boca o a través de la tráquea, te ofrece la posibilidad de multiabordaje.
y permite evaluar la vía aérea en su totalidad, desde nasofaringe, orofaringe hasta la canina. Poder identificar visualmente y conocer la anatomía en su precisión y abandonar la presunción anatómica es una ventaja. No se olviden de eso. Con respecto a los abordajes, otra ventaja importantísima de la óptica flexible es que permite abordar el inicio y la trayectoria o entrega del tubo desde la orofaringe, ya sea por el lado derecho, para glosar derecho, por el lado izquierdo, para el glosar izquierdo, o por el centro, en circunstancias que, por ejemplo, una intubación vigil con un videolaringoscopio, por diseño del equipo, necesariamente toda la entrega del tubo ocurre por el lado derecho de la hoja. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen lesiones de ocupación, deformidad o distorsión anatómica, sobre todo aquellas que comprometen el aparato glótico por su lado derecho, el rendimiento de estos del videolaringoscopio, de intubación por un videolaringoscopio independiente de su hoja, pudiese ser menor. Digo, pudiese, ¿ya? Por otro lado, una intubación con un videolaringoscopio, si bien permite tener visión panorámica y ver el paso de las cuerdas, no permite saber qué ocurre más allá de las cuerdas. Y eso es una ventaja de las ópticas flexibles, permite conocer no solamente el aparato glótico, sino que las estructuras infraglóticas, la tráquea, y confirmar la posición del tubo en tráquea. Y más importante aún, y por eso lo puse acá en negrilla la diapositiva, permite guiar el tubo a lo largo de toda la trayectoria de la navegación. Es el aparato, es el equipo el responsable de la trayectoria del tubo. Y esto no ocurre con una videolaringoscopía. Ustedes cuando hacen una videolaringoscopía, el equipo no es el responsable de la trayectoria del tubo. El videolaringoscopio es el responsable de la visión que ustedes obtienen. Pero la trayectoria ustedes la van a hacer con un GAM, con un estilete, con un conductor, con otras cosas. Y la infinitud de trayectorias van a depender mucho de la habilidad del operador para resolver la trayectoria. Pero no es algo que esté condicionado por el equipo. En cambio, la óptica flexible sí lo es. Y aquí hay una gran ventaja. Cuando hablo de avanzar por la trayectoria de la vía aérea, siempre es importante que ustedes entiendan y tengan familiaridad, y los invito a leer la teoría de las dos curvas del doctor Grindam, que simplifica la vía aérea en un corte sagital como una trayectoria en S, una trayectoria que se abre desde la boca por la orofaringe. Aquí tenemos la curva en rojo que va desde la boca, pasando por toda la orofaringe, hasta el aparato glótico, lo estoy remarcando acá en rojo. Ahí habitualmente ocurre un cambio de trayectoria. Ese cambio de trayectoria está estudiado que ocurre en algún punto entre el surco glosoepiglótico y las cuerdas. Cambio de trayectoria y describe una segunda porción que se conoce como curvatura secundaria. Esto es importantísimo porque esta es la trayectoria final que en el plano sagital va a describir el tubo cuando ustedes lo quieran avanzar a través de la óptica flexible. Y conocer, evaluar y anticipar las dificultades en la transición entre la curvatura primaria y secundaria es uno de los grandes condicionantes de la tasa de éxito de intubación al primer intento con las ópticas flexibles. Por favor, grábense eso, ¿ya? Estas imágenes que les muestro acá es de un trabajo que realicé junto con algunos colaboradores, se aceptó su publicación, pero va a estar disponible a partir de enero del 2026. Ya ahí sintetizo todo esto, se los invito a leer. Si alguien quiere más información, me puede contactar y yo les mando más detalles. Volviendo a retomar el tema, la transición entre la curvatura primaria y secundaria es algo que va a ser guiado con las ópticas flexibles. Por lo tanto, en aquellos pacientes que anticipemos dificultad en esta transición, la óptica flexible va a presentar ventajas sobre otros dispositivos, claramente. Les tengo estas dos imágenes. Ya pueden ver aquí en la figura A un paciente que tiene una retrognatia, una distancia entre el paladar y el surco glosoepiglótico acortado, simula bastante lo que ocurre en una secuencia de Pierre-Robin. Y vemos que tenemos una transición entre curva primaria y secundaria muy pronunciada, muy angulada. Fíjense, síganme aquí con el puntero, por favor. Voy a tratar de mostrarle aquí con otro color, en amarillo. Voy a tratar de mostrarle este punto de inflexión, aquí, en la flecha amarilla.
Si tenemos esa navegación con una óptica flexible, avanzar el tubo supone que cuando avancemos el tubo vaya probablemente a impactarse en esta zona, le vaya a costar mucho subir y transicionar. En cambio, si miramos otro paciente, como es la curva B, esta transición es mucho más suave, por lo tanto es bastante fácil que el operador pueda anticipar que en el caso A es más difícil avanzar el tubo que en el caso B. Bueno, entonces la invitación es que cuando ustedes naveguen, obtengan esta información no óptica. Y con esta información no óptica, planifiquen maniobras para suavizar el grado de angulación entre curvatura primaria y secundaria. Se los comento más adelante. Cuando anticipamos esta dificultad, ¿qué herramientas tenemos? A saber, podemos cambiar la posición del paciente a modo de reducir la angulación entre curvatura primaria y secundaria. Eso en términos de la teoría de Kay Greenland significa reducir el ángulo alfa. Facilitar que el tubo siga en forma estricta la trayectoria descrita por la óptica. Eso se logra a través de estrategias de selección del tubo adecuado y el tamaño adecuado del tubo. Son estrategias que se llaman la reducción del gap, fibra tubo y diseño del tubo adecuado, y avanzar con rotación, en especial cuando usamos diseños de tubo cuyo bisel avanza por los lados y no por el centro. Se los muestro a continuación. A ver si podemos avanzar aquí la diapositiva. Aquí está. Vamos a correr este video. Vamos con este video. Este es para poder ilustrarles a ustedes con mayor certeza, digamos, lo que ocurre, cómo obtenemos esta información no óptica que nos ilustra la transición entre curvaturas primaria y secundaria. En el cuadro inferior izquierdo ustedes ven en la imagen que ustedes están familiarizados. Me están viendo constantemente un corte coronal. Sin embargo, lo que en el corte sagital ocurre es la transición, como ven en esta línea que está describiendo el video, ¿correcto? ¿De qué manera ustedes pueden deducir eso? Bueno, tienen que entrenarse para poder saber cuántos grados de flexo o de flexión son los que ustedes están dando. Si para obtener esta visión en la glotis, ustedes han tenido que dar más de 90 grados para poder obtener la visión centrada, ¿cierto? La transición va a superar los 90 grados. ¿Cómo pueden entrenarse para poder saber? Basta que vayan entrenando a sus alumnos a marcando el joystick, saber dónde están los 90 grados, dónde están los 180, etc. De esa manera, con la grado de flexo o de flexión que ustedes dan o dejan de dar con el mando de la óptica flexible, pueden intuir qué tan pronunciadas son las diferencias entre estas curvas. ¿Ok? Y eso es lo que yo me refiero entonces con conocer el grado de angulación entre curvatura primaria y secundaria y poder anticipar si tenemos dificultades para la transición o no. ¿Qué estrategias podemos hacer entonces si es que de nuestra evaluación anticipamos que hay mucha angulación, que puede ser dificultoso avanzar el tubo? Bueno, reducir la angulación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Avanzando la cabeza. Si el paciente lo tenemos semisentado, basta solicitarle al paciente que avance la cabeza. Si el paciente está acostado, elevar la cabeza aún inclusive por sobre la línea aún por sobre el alineamiento entre el pabellón auricular y el manubrio del esternón. Dar una posición de rampa, por ejemplo. Puede ser una estrategia útil. Con respecto a la reducción del gap fibrotubo, no es otra cosa que reducir la distancia que hay entre el diámetro externo de la fibra con el diámetro interno del tubo y seleccionar tubos dedicados para la tarea. Lamentablemente acá en Chile dejamos de tener proveedores del tubo FlexiTip de Parker, que es el que les muestro aquí en el borde inferior de la pantalla. Lo voy acá a encerrar. Vamos, si tenemos puntero acá. Lo voy a tratar de mostrar aquí. Eso es el tubo FlexiTip de Parker, se los marqué en la pantalla. Tiene primera ventaja
es que la punta va por la zona media, no por los laterales. Por lo tanto, cuando desplazamos el tubo, tiende a ir hacia la zona entre las cuerdas, no hacia el iliotenoides derecho como ocurre con el bisel de un tubo estándar. Por lo tanto, una selección adecuada del tubo y una menor reducción del gap facilita que el tubo siga la trayectoria de la óptica. Ok, vamos a ver. Lamentablemente aquí, para poder seguir las diapos, uno tiene que ir borrando lo que va dibujando. Borremos acá. Vamos a borrar acá todos los dibujos. Correcto. ¿Qué otra ventaja importantísima nos ofrece la óptica flexible? Precisamente es la de tener toda la información de la vía aérea. Y cada vez que ustedes realizan una navegación nasofibroscópica o por boca, la invitación es que atraviesen las cuerdas y utilicen esa oportunidad para ir topicalizando la vía aérea para prepararse al avance al tubo. Pero esa navegación, esa primera navegación, entiéndanlo ustedes, no es otra cosa que una evaluación vigil diagnóstica. Y de esta evaluación, ustedes pueden sacar conclusiones. La primera conclusión o la primera pregunta que deben hacerse ¿es tan difícil como pensábamos? ¿Es necesaria una intubación vigil? Porque la pregunta puede ser, mire, la verdad, este paciente es seguro dormirlo y ustedes pueden desestimar la indicación de intubación vigil. Esto es lo que me refiero, que es un test de esfuerzo en la indicación. Segundo, si confirman la necesidad de que el paciente sea intubado en forma vigil, van a poder identificar cosas, por ejemplo, van a poder identificar la transición entre curvatura primaria y secundaria, van a poder identificar si hay patología infraglótica o patología multinivel, van a poder identificar si hay distorsiones anatómicas y en qué planos ópticos están, y en consecuencia podrán elegir las maniobras, el tubo y el tamaño de tubo necesario para que tengan su mejor tasa de éxito de intubación al primer intento. Permite, por otro lado, que ustedes precalienten la maniobra, porque después de haber hecho la navegación, puede que sus conclusiones de insumos, dispositivo y posición sean distintos a lo que ustedes habían planificado y tengan que retirar el equipo y hacer los cambios para después reiniciar la navegación. En ese sentido, es un precalentamiento de maniobra. Y en esta navegación, donde ustedes lo que hacen, optimizan la topicalización con la técnica Space You Go. El doctor William Rosenblatt, ya por el año 2011, un trabajo muy antiguo, pero no menos relevante, nos mostró este trabajo. Lo llamó examen de la vía aérea endoscópico perioperatorio. Y consistió precisamente en hacer una evaluación vigil diagnóstica a todos los pacientes que se sometían a cirugías de cabeza y cuello, en los cuales se anticipaba dificultad. Entonces estos pacientes fueron evaluados en forma convencional en 138 pacientes, lo evaluó una anestesista que dijo, este paciente es difícil, va vigil, este está fácil, va dormido. Después pasó un segundo operador, le hizo la evaluación vigil diagnóstica y dice exactamente lo mismo. Este paciente va a vigil, este paciente va a estrategia paciente dormido. Y después se compararon las conclusiones con ambas estrategias. Lo más relevante que mostraron que hubo un 26% cambio de conducta global, mostrando entonces una reducción del 14% de las intubaciones vigiles. O sea, pacientes que estaban planificados inicialmente para inducción vigiles con fibra, después de interpretar la primera imagen con la evaluación vigil diagnóstica, desestimaron continuar con el procedimiento despierto y pudieron dormirse en forma segura con estrategias de seguridad, con certeza. ¿Ok? Pero es quizás para mí el resultado más importante esto, que en aquellos pacientes que la indicación inicial fue intubarlos dormidos porque se consideró que no tenían dificultad o sorpresas después de hacer la evaluación vigil diagnóstica, esta arrojó antecedentes que hacían fuertemente sugerir una inducción vigil. ¿Cuáles eran estos datos? Lesiones que ocupaban el surco glosoepiglótico, por lo tanto, dificultad a la intubación con hojas de videolaringoscopía o laringoscopía directa. Alteraciones, distorsiones que dificultaban la colocación de un dispositivo supraglótico, ausencia de un plan B. Y por último, que estas masas o estos tumores o distorsiones afectaran más de un plano óptico a la entrada de la glotis. Entonces, en esos pacientes,
8,5% cambiaron y se manejaron despiertos. O sea, una estrategia que aportaba seguridad. Y esto es relevante. En términos generales, la estrategia logró identificar en forma correcta al 33% de las indicaciones de intubación vigil. No puedo no dejar de decirles que siempre es mejor hacer una intubación vigil de más que de menos, en términos de seguridad clínica, al menos en mi opinión. Pasemos al área de las desventajas entonces, muchachos. Las desventajas de las ópticas flexibles son las siguientes, y es importante tenerlas en cuenta. No tienen rigidez suficiente para desplazar estructuras móviles o compresivas. Son incapaces de permeabilizar la vía aérea por sí sola. En cambio, una hoja de laringoscopio o laringoscopía directa o videolaringoscopía genera espacio, resuelve espacio, sostiene la base de la lengua. Otra desventaja es que una vez que ustedes han logrado llegar a la carina, van a tener la carina bajo visión o la tráquea bajo visión, pero cuando avancen el paso del tubo es completamente a ciegas. Y esto es una desventaja en aquellas circunstancias clínicas que exigen el control óptico del paso del tubo. Por otro, en tráqueas muy estrechas, puede ser que el diámetro de la fibra genere una obstrucción total de la vía aérea, el fenómeno Cork in a bottle. Otra desventaja es la calidad de la visión. Si bien la calidad de visión puede ser 4K, es estupenda, pero el ángulo de visión es pequeño. Da una visión cercana, no una visión panorámica, se empañan fácilmente, incluso con el flujo respiratorio. La aspiración, si bien es posible, es bien limitada, y cada vez que hacemos un cambio de direcciones laterales, la imagen necesariamente se está rotando. Por lo tanto, requiere una muy buena coordinación visoespacial del operador. Y cada vez que requieren cambiar el tubo, implica retirar la fibra y reiniciar la maniobra. Por lo tanto, es bien importante la fase de planificación. Les traigo acá la subluxación mandibular. Ustedes me dirán, ¿qué les voy a hablar de la subluxación mandibular? Es para reforzar el siguiente concepto, que la óptica flexible, esta es una visión de óptica flexible por boca en un paciente dormido. Fíjense cómo se ven de estrecha la glotis, completamente estrecha. ¿Y esto es por qué? Porque la fibra no es capaz de generar espacio, no es capaz de generar el lifting de la epiglotis, mucho menos tracción de la hioide por fuerza en el surco glosopiclótico, que es lo que hacemos habitualmente con las hojas del laringoscopio. En consecuencia, las estructuras con una fibra en un paciente dormido o sobresedado es la tendencia al colapso, es la tendencia inevitable a la obstrucción y ergo la dificultad para poder navegar y avanzar un tubo. Fíjense entonces cómo rinde la maniobra de subluxación mandibular en un paciente dormido. Y si rinde en un paciente dormido, créanme que también rinde en el paciente despierto. Miren cómo se abre el aparato glótico, facilitando entonces la navegación y facilitando entonces el avance, el paso del tubo. Aquí lo voy a avanzar un poquito el video y vean ustedes cómo este paciente, bajo la subluxación, es una maniobra perentoria antes de poder avanzar el tubo, sobre todo en un paciente que está dormido. Si bien el video lo hice en un paciente dormido, es para reforzarles que cuando vayan a avanzar un tubo en un paciente despierto y tengan stop después de sobrepasada la lengua, evalúen si el paciente puede hacer subluxación mandibular y pídanle al paciente que abra la boca y haga un avance mandibular conforme toma aire. Un avance mandibular en inspiración, ustedes la pueden ayudar con una discreta subluxación. Esto es fundamental y nos va a ayudar ¿a qué? A mejorar la permeabilidad del aparato glótico. Les traigo dos casos que pretenden ser ilustradores. Mujer de 69 años con antecedentes de un cáncer de base de la lengua que se sometió a una glosectomía, más vaciamiento cervical izquierdo y una radioterapia. Sufrió grandes consecuencias de esta radioterapia. Se afectó toda la piel del cuello, generando entonces un cuello rígido, piel engrosada, retracciones fibróticas. 2. Una osteoradionecrosis que comprometió la articulación temporomandibular, impidiendo el avance mandibular, impidiendo la apertura. Sumado eso a complicaciones de los músculos masticatorios, con un trismo funcional, además del compromiso de la temporomandibular, una osteoradionecrosis dental importantísima. En suma, el paciente no abría la boca,
no más de 12 milímetros interincisivo. Y el plan quirúrgico era ir a defocarlo, liberar adherencia y facilitar que la paciente pudiese comer por boca. Tenemos entonces acceso oral difícil, acceso vía cuello, incluso de rescate que anticipa, muy complicado. Y en la evaluación de las fosas nasales, la cosa no estaba fácil. Teníamos fosas nasales pequeñas, válvulas nasales tan estrechas, con el flujo ausente por la fosa nasal izquierda, con un tabique que impresionaba desviado. En este caso, es evidente que la vía oral no está disponible. Por lo tanto, la elección de dispositivos se nos hace bastante evidente. Colocar un videolaringoscopio es prácticamente imposible. Segundo, colocar un dispositivo supraglótico también lo es. Por lo tanto, o el paciente se resuelve por vía nasal con óptica flexible o se resuelve por vía quirúrgica electiva, vigil. Entonces, este paciente se sometió a una evaluación vigil diagnóstica en pabellón como primer paso antes de poder intentar una intubación nasal con tubo, si es que la evaluación concluía factibilidad. Si la evaluación no concluía factibilidad, el plan B iba a ser un abordaje por cuello. Y aquí corre el video. Estamos viendo que a pesar de los trechos y las fosas nasales, el meato inferior estaba bastante permeable. ¿Ya? Vemos que a la salida de la nasofaringe, esto es una imagen real, no se ve mejor que esto, vemos entonces que en la pared lateral tenemos este repliegue salpingofaríngeo, que el velo del paladar tiende a la obstrucción, ¿cierto? Pero que vemos que esta estructura, ya lo vamos a ver más adelante en el video, es sorteable con una maniobra de inspiración y entramos con la óptica flexible rotando hacia la zona medial. Miren, fíjense aquí. ¿Qué es lo esperable? Que una vez que avancemos la nasofaringe, el aparato glótico esté centrado. Y aquí, oh sorpresa, el aparato glótico está completamente desviado. Miren, ahí está. Ahí hago el movimiento de rotación hacia derecha y vemos que el aparato glótico está desviado y distorsionado en dos planos ópticos. ¿Se fijan? Hay rotación. Y fíjense, pues aquí lo muestro como en cámara lenta. Tenemos inmediatamente atravesado las cuerdas un reborde, una obstrucción. Hay patología infraglótica y un lugar aparentemente donde podría haber un stop para el avance del tubo. Esto supone entonces la necesidad de poder controlar la transición de entre curva primaria y secundaria, o sea, una óptica flexible. No sé si alcanzaron a ver en la imagen, se veía un catéter peridural, por el cual yo iba instilando anestésico local, complementando el spray as you go, independiente fuéramos a avanzar el tubo o no. Preparación completa de la vía aérea. Entonces, en suma, este caso es bastante evidente que la óptica flexible es el dispositivo idóneo, porque permitía abordaje nasal cuando el resto del equipo no lo permite. Se adaptaba a cualquier distorsión anatómica, sobre todo en más de dos planos ópticos. Permitía guiar el avance del tubo y resolver transición entre curva primaria y secundaria, y en este caso no exige perentoriamente el control óptico del paso del tubo. Siempre es deseable tener bajo visión el paso del tubo, pero en este caso no era perentorio. Segundo caso, también una mujer, 65 años, sin ningún predictor evidente vía aérea, que lleva una prótesis de cadera con una columna instrumental y que rechazaba cualquier intento de punción neuroaxial por malas experiencias previas. Y como les comenté, ningún predictor clásico evidente vía aérea, solamente llamaba la atención que era gran fumadora, que tenía un score de stop band con riesgo de sajos moderado y estaba disfónica. Ya le pregunto, ¿usted está siempre así de ronca? Sí, doctor, llevo años ronca. ¿Ha empeorado esa ronquera en los últimos meses? La respuesta es que sí. Y a pesar del malestar de los traumatólogos, me negué a hacer una inducción con el paciente dormido y planteé una nasofibroscopia con el paciente sentado para hacer una evaluación. Y me encuentro con estos hallazgos no anticipados, una tremenda distorsión del aparato glótico, un abombamiento, un abultamiento que compromete los tres planos ópticos. Ahí está la flecha. Segundo, esta paciente sí abría la boca. Por lo tanto, era factible plantear una intubación vigil o dormido con un videobroncoscopio. Le hice la videobroncoscopía, no tengo el video, logré tomar fotos, y la videobroncoscopía con el aparato normo insertado era imposible generar lifting epiglótico y desobstruir el avance de las cuerdas. Es por eso que tuvimos que hacer una técnica de enganche epiglótico. Y con la técnica de enganche epiglótico nos logramos ver las cuerdas. Por lo tanto, tanto la videolaringoscopía como la óptica flexible suponían dificultades.
¿Qué problema identificamos? En síntesis, distorsión anatómica de al menos 2 planos ópticos, quizás los 3. Compromiso multinivel, glótico e infraglótico, dificultad importantísima para avanzar el tubo. No solamente teníamos dificultad para transicionar el tubo en el plano sagital, sino que los planos laterales estaban comprometidos. Y nuestra hipótesis diagnóstica es un laringocele. ¿Sigue siendo en este caso la óptica flexible por sí sola el dispositivo ideal? Yo considero que no, que puede ofrecer riesgo. ¿Y por qué no? Porque el caso exige control óptico del paso del tubo y la óptica flexible no nos entrega esa posibilidad. La óptica flexible no permite hacer un lifting epiglótico, ya les comenté. Si no es posible hacer el enganche epiglótico, era muy, muy difícil. Podríamos pasar la cámara por los lados, pero que el tubo avanzara sin golpear la epiglotis está muy difícil. Entonces suponía un alto riesgo de que, teniendo la fibra en carina, el tubo no avanzara. La solución que planteamos es hacer una técnica híbrida, combinar el videolaringoscopio, que es junto con la óptica flexible, lo que llamamos BAFI, una videolaringoscopía asistida con óptica flexible, o como me gusta llamarla acá, una fibrobroncoscopía asistida por el videolaringoscopio. Y aquí corre video y fue precisamente eso lo que realizamos. Con el paciente semisentado se hizo una videolaringoscopía con el sistema CIMAC con la hoja D, hicimos un enganche epiglótico, y a través del enganche epiglótico navegamos, fíjense ahí, 2 planos ópticos comprometidos, logramos pasar con el fibro recién ahí. Y ven cómo estaba completamente distorsionada la anatomía. Y bajo esa técnica logramos finalmente intubar con éxito a la paciente. Las ventajas de combinar dispositivos son evidentes entonces para usted. El fibro logró la óptica flexible, nos permitió entonces rodear lesiones, resolver la trayectoria primaria y secundaria, tener control infraglótico, en simultaneidad que el videolaringoscopio nos generó espacio, permitió ver el paso del tubo bajo visión y que es importante pasarlo en forma traumática, ¿ya? Y enganchar el epiglotis, desobstruir. Pero ¿qué pasa si este caso hubiese sido como el caso 1? La paciente no hubiese abierto la boca, no podemos hibridar una técnica. ¿Qué alternativas nos quedan? Bueno, los videos estiletes, eso es motivo de otras charlas que algún día quizás puedo hacer. Y por último, para terminar, ¿cómo hacemos la mejor práctica clínica posible mejorando nuestro desempeño? Entrenándonos, por favor, tratar de conseguir más de prácticas supervisadas, más de 20 casos al año. Precalentemos la ruta, no se olviden de utilizar la nasofibroscopía vigil diagnóstica o darle ese sentido a la primera navegación. Si tienen imágenes de TAC, reconstruyenlas, hagan endoscopías virtuales y evalúenlas. Sirve para precalentar la ruta, o al menos la coordinación visoespacial. Si tienen sistemas de simulación como el ORSIN, úsenlos porque la promesa del ORSIN es mejorar el rendimiento al menos en un 30%. El problema es el costo. Pero cuando el costo es alto, tienen dispositivos, tienen sistemas gratuitos. Esto es una aplicación que les invito a que la descarguen. Está en el App Store y el Google Play, creo que se llama. Y ahí ustedes pueden bajar esta aplicación, que si bien no tiene un mando, un joystick, funciona con un sistema touch, les permite mejorar la coordinación visoespacial. Y con eso, chiquillos, espero que le den doble check a los mensajes de esta charla. Para hacer la mejor práctica clínica de intubación vigil con óptica flexible es saber cuándo es el mejor dispositivo y cuándo no. Obtengan información óptica y no óptica para planificar el mejor paso del tubo al primer intento y mejore su desempeño, haga precalentamiento. Y con esto los dejo. Les dejo mi correo ahí. Este es un servidor alemán, tuta.com, Monsalves. Cualquier duda, comentario que quieran hacerme. Doctor, muchísimas gracias por su valiosa ponencia. Agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros su experiencia y conocimientos sobre las técnicas y prácticas en el uso del videobroncoscopio. Su aporte enriquece significativamente nuestra formación y nos ayuda a fortalecer la seguridad y eficacia en el manejo de la vía aérea. Muchas gracias.